En este capítulo especial de IGAT TV, Mapeando un Nuevo País, tenemos la oportunidad de hablar con Juan Antonio Nieto Escalante, quien nos contará lo que ha sido la gestión durante estos 5 años en el marco del gobierno nacional, donde la apuesta ha sido la paz y la construcción de un nuevo país. Doctor Juan Antonio, un placer tenerlo con nosotros hoy en este programa. Maribel, buenas, ¿cómo está? Pues muy contenta de tenerlo acá y de poderle contar a los colombianos lo que ha sido la gestión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en estos 5 años. Bueno, a propósito de este cambio de gobierno que se viene a partir del 7 de agosto, nosotros hemos podido hacer una especie de corte de cuentas, entre otras cosas, para poder mostrarle a la Comisión de Empalme que ha designado el presidente Duque cómo fue el comportamiento, en este caso, de estos 5 años y un poco más que llevo al frente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el IGAC. Y créame que es muy satisfactorio para mi equipo directivo, para todos los directores territoriales, ese balance que pudimos mostrarle a la Comisión de Empalme, a punto que fuimos felicitados, a punto que fuimos reconocidos por el trabajo que se hizo durante todo este periodo. Los temas de geografía, los temas de agrología, los temas de geodesia, los temas del catastro mismo, donde hubo algunas dificultades durante este periodo, pero en general la gestión administrativa y misional del IGAC ha quedado evidenciado que logramos dar un salto cualitativo, un salto dialéctico muy importante en el instituto, referido a tecnologías, referido a información que se pudo compilar, que se pudo procesar y podemos transmitirla al ciudadano para decirle, vea, esto que estamos haciendo, esto que hicimos, tiene este impacto político, tiene este impacto de conveniencia, tiene este impacto social, este impacto económico, porque el instituto tiene la información general del país que en últimas afecta positivamente a todos los sectores de Colombia. El trabajo realizado por el Instituto Geográfico desde todos los ámbitos es de gran importancia y un insumo importantísimo para el resto de entidades para poder construir ellos también sus planes misionales. Y una de esas tareas importantísimas que se realizó fue en todo el tema de suelos y el tema agrológico. A través de los estudios de suelos se puede hacer como toda una radiografía precisamente de lo que es la tierra, de su vocación, y es un insumo muy importante. ¿Qué podemos contarle a los colombianos de lo que hicimos en este tema? Recordar primero que somos la autoridad en suelos de Colombia. Las 8 clasificaciones de suelo con las que hoy cuenta el país, el instituto es el encargado de dictaminarlas cuando hacen sus evaluaciones en suelos. Por eso hemos hecho tareas tan importantes como, por ejemplo, el insumo que se le entregó al Ministerio de Ambiente previo a un convenio que celebramos con el Instituto von Humboldt para determinar dónde comienzan los páramos de Colombia, dónde comienzan los humedales, y en ese sentido todas las pruebas de laboratorios que hicimos, y especialmente examinamos 3.8 millones de hectáreas que le permiten hoy, no solamente a las autoridades ambientales, sino al país en general, poder decir con claridad hasta dónde llega la frontera que podemos avanzar en materia industrial, de vivienda, etcétera, y dónde comienza el territorio que es intocable, que es, entre otras cosas, una de las grandes riquezas que tiene el país. Pero además, tenemos hoy por hoy, a escala 1/100.000, el único país en América Latina que cuenta con ese valor agregado. Tenemos mapeado a escala 1/100.000 todo el territorio nacional. Igualmente, adelantamos estudios semidetallados de suelo a escala 1/25.000 en más de 10 millones de hectáreas. Ahí hemos avanzado de manera importante. Esto además, Maribel, nos permitió que fuéramos reconocidos por la FAO y que se nos entregara el premio Glinka. Competimos con 65 países del mundo y el primer premio que se entrega a un país en reconocimiento a su trabajo, en este caso Suelos y Tierras de Colombia, fue al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y lo recibimos en Roma, en la sede de la FAO, de manos del secretario general de esa organización. Y precisamente el instituto no solamente recibió este premio internacional, también tuvo un premio nacional por la misma publicación, porque es la recopilación de toda la información de los suelos del país. Pero en el tema internacional, y hablando precisamente de la FAO, doctor Nieto, se ha hecho un trabajo valiosísimo de convenio con la FAO para hacer todo un trabajo que tiene que ver con los insumos que le vamos a entregar para el tema del desarrollo productivo y ambiental del país. Hablemos un poco de esto. No olvidemos que el primer punto del Acuerdo de La Habana
habla, entre otras cosas, de hacer toda la caracterización de los temas de la frontera agrícola, hasta dónde la frontera agrícola debe llegar, dónde comienzan las áreas de protección, las áreas de conservación que debemos tener. Y en ese sentido, si no tenemos información clara y precisa, como hoy por hoy el IGAC puede entregarla a las autoridades competentes, a los ministerios de ambiente, a las gobernaciones, a los territorios. Hemos entregado estudios semidetallados de suelo y detallados de suelo en todo el territorio nacional. Está cubierto. Nosotros llegamos en el 2013 y encontramos una serie de información, de datos que fuimos procesando, pero además avanzamos sobre aquellos territorios donde no contábamos con esos datos y logramos hoy decir el territorio colombiano está cubierto en ese sentido, que son insumos para la planificación, eso que usted mencionaba, para que se pueda planificar en lo ambiental, para que se pueda planificar en lo urbano, para que en lo productivo, porque yo siempre he tenido una apreciación muy personal y es que todo este proceso que el presidente Santos llevó a cabo, en últimas, de lo que se trata es de reorganizar ambiental y productivamente el territorio colombiano. Y es que no solamente hablamos del territorio colombiano, la gestión que se realizó en suelos desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi abarcó también otros países, porque tuvimos un trabajo importantísimo que se realizó en la República Hermana de Guatemala. Así es, y por ejemplo también hicimos nomenclatura, porque contribuimos con algunas de las islas del Caribe que nos contrataron, que hicimos un convenio para poder adelantar temas de nomenclatura en estas islas del Caribe y poder organizar. Este es un trabajo que no es estrictamente de las labores del instituto, pero que contribuyen de manera sustantiva. Por ejemplo, Colombia todavía en muchas ciudades del país estamos guiándonos por donde queda la tienda de Doña Rosa y doblamos a la derecha y encontramos el Parque Tal y se nos olvida que las ciudades están creciendo de manera importante y que los ciudadanos y que los turistas y que todos tenemos derecho a saber exactamente cuántas calles, dónde están sus ubicaciones, etcétera. Ese trabajo de nomenclatura también lo hicimos, pero usted lo mencionaba y vale la pena recalcarlo. Tuvimos la visita del presidente de Guatemala en días pasados aquí en la sede del instituto, donde vino en visita oficial a hablar con el presidente Santos, visitó algunas entidades y escogió el instituto para darle los agradecimientos al IGAC por el trabajo que se ha venido haciendo para la elaboración de los estudios de suelo de Guatemala. Y qué bueno haber tenido ese insumo ahora que ocurrió la tragedia lamentable del volcán en Guatemala, porque eso van a ser elementos que le va a servir al pueblo guatemalteco para que puedan adelantar la reorganización de esas ciudades que fueron afectadas por el volcán. Y continuamos en este capítulo especial de IGAC TV, mapeando un nuevo país, y estamos haciendo un barrido de la gestión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en estos últimos 5 años. Doctor Juan Antonio Nieto, ¿qué podemos contar del catastro? ¿Cuál es la radiografía que hoy entregamos al país? Bueno, esta es de los puntos, como yo lo mencioné a la Comisión de Empalme mismo, agridulce en la gestión del IGAC y hay que reconocerlo, porque tuvimos grandes avances metodológicos, grandes avances conceptuales. Por ejemplo, hoy el país, el gobierno y el país ha venido hablando del catastro multipropósito. Y esto, que no es una novedad que se generó hace un año ni hace 2 años, sí es una novedad en el sentido de que está ya en blanco y negro puesto en el plan de desarrollo, pero sobre todo algo, Maribel, se elevó a la categoría de política pública el tema del catastro. Cuando un tema como este se genera a través de un COMPES, significa que ascendió a esa categoría de política pública y puede hacer que en el entretanto, logramos posicionar y sobre todo llevar a cabo las acciones del tema del catastro multipropósito, hayamos tenido algunas dificultades para poder avanzar en los temas de formación, en los temas de actualización y en los temas de conservación catastral. Pero es que el multipropósito tiene como virtud la incorporación de una serie de variables nuevas que hoy por hoy no se cuentan. Cuando va uno de nuestros funcionarios a hacer una actualización, un proceso de levantamiento catastral, no incluye unas variables que el multipropósito sí los va a incluir, que por cierto fue un tema que se comentó en la Comisión de Empalme y yo pude decirle
en su momento al coordinador de esa comisión, que me complacía mucho, porque la línea de pensamiento que el presidente Iván Duque trae respecto de este tema del multipropósito coincide con la línea de pensamiento y de acción que el presidente Santos dejó a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para los temas de catastro. Entonces, estamos en un recambio importante en materia de catastro y ese recambio nos impidió poder llevar a cabo los procesos de actualización tradicional como nos hubiera gustado hacerlo. Además, tuvimos unas dificultades que son ciertas. Durante este periodo, no olvidemos que el presupuesto nacional sufrió unas serias modificaciones en virtud de la caída de los precios del petróleo. Habíamos hecho una presupuestación en todos los sectores del Estado colombiano sobre la base de unos ingresos y desafortunadamente hubo una caída importante que impidió que pudiéramos avanzar de manera sustantiva. Y el tema ha quedado, digamos, medianamente solventado, pero es algo en lo que la recomendación que le hicimos al nuevo gobierno se debe avanzar y se debe avanzar muy rápidamente porque los municipios requieren de recursos por vía del impuesto predial. Y entonces nos corresponde a nosotros avanzar, repito, en ese tema y que el gobierno nuevo se ponga en sintonía muy rápidamente y que pueda ayudar a los municipios a adelantar esos procesos de actualización, que es por donde las municipalidades en buena parte generan los recursos para hacer reinversión social y de otros temas. Precisamente en el tema de catastro y con estas dificultades que se tuvieron, que las acaba de mencionar, algunos alcaldes hablan un poco del monopolio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi a la hora de hacer el catastro, pero también tenemos una figura que ya se inició, que es el tema de la delegación. ¿Cuál es el pensamiento del instituto frente a este tema? Digamos que uno entiende la molestia de los alcaldes, por lo que acabo de mencionar anteriormente, porque muchos de ellos quisieron adelantar procesos de actualización y todas estas dificultades, tanto lo que mencioné como recambio, pero además los temas económicos dificultaron muchísimo el poder atender a todos los municipios como ellos querían. Avanzamos en varias capitales de departamento, como en el caso de Ibagué, por ejemplo, la zona rural también de Ibagué, en el caso de Bucaramanga, varias actualizaciones que se hicieron a lo largo y ancho del país. No en la cantidad como hubiéramos querido, insisto, por las situaciones que se presentaron, pero además algo novedoso que hace parte de lo dulce, de ese agridulce que mencionaba al comienzo, tiene que ver con el hecho de que se aprobó los temas de delegación de catastro. Colombia es uno de los países en América Latina que más ha profundizado en materia de descentralización y este es un elemento sustantivo, fundamental para el logro de la profundización de esa descentralización. Pero como es un tema complejo, como es un tema de mucho cuidado porque estamos hablando de la tierra y todavía hay actores en ciertas zonas del país a los que hay que tener con mucho cuidado, se habla de la delegación y entonces el concepto de delegación lleva implícito unos requisitos como por ejemplo de población, que tenga sus finanzas al día, que no tenga problemas de ley 550, que tenga capacidad administrativa y demás para poder asumir esa delegación. Y la delegación es un paso intermedio hacia la descentralización. Es la manera de llegar a la descentralización de una manera ordenada. En este sentido, Barranquilla le delegamos el catastro. Barranquilla ha venido demostrando un muy buen manejo de este tema. Nosotros estamos acompañando a Barranquilla en ello. El área metropolitana de Bucaramanga, que es Bucaramanga, Florida Blanca y Girón. Ya estamos con el área metropolitana de Pereira, Dos Quebradas y La Virginia. Estos son avances importantes para que esas municipalidades o los conjuntos, como áreas metropolitanas, por ejemplo, puedan tener el manejo del catastro. El tema del catastro sin duda es muy importante para las finanzas municipales, pero el tema del catastro tampoco podría avanzar si no hay una cartografía actualizada. ¿Cómo estamos en el tema cartográfico? ¿Cómo entrega usted el instituto en este tema? Digamos que en materia de cartografía pusimos en marcha
el Plan Nacional de Cartografía, un Plan Nacional de Cartografía. Mejoramos sustantivamente, dimos un salto importantísimo en imágenes. Aquí el banco de imágenes del instituto se ha enriquecido de manera importante, que esto le sirve, por supuesto, a los que van a hacer catastro, que además vale la pena mencionar que uno de los temas importantes también en ese sentido es que los privados van a poder hacer catastro, se va a poder tercerizar, y por eso mencionabas el tema del monopolio del IGAC en ese sentido, y ciertamente, porque nosotros finalmente regulamos, nosotros ejecutamos y nosotros hacemos vigilancia o hacemos control. Y nos parece bien que haya un órgano regulador, no una comisión reguladora, porque eso sería llevar el catastro a que se convierta en un servicio público, y el catastro no puede ser, no es un servicio público, es una función pública, y eso marca una diferencia importante. Y volviendo al tema de la cartografía, nosotros hemos avanzado con ese Plan Nacional de Cartografía y dimos un salto dialéctico importantísimo en estos 5 años, y hemos logrado bajar de manera importante las escalas, a escala 25.000 buenas áreas del país, a escala 10.000, a escala 2.000 para las áreas urbanas, para hacer catastro, por ejemplo. El país ha venido avanzando, pero además hemos hecho con Planet un convenio que nos permite que 140 satélites estén dándole la vuelta a la Tierra permanentemente, y que cada hora, o mejor, cada instante, si así lo desea, las entidades del Estado puedan acceder a esa información y mirar cómo es que se encuentran las áreas que a ellos les interesa poder registrar para los trabajos, por ejemplo, en los temas ambientales, en los temas mineros, en los temas geológicos en general. Ese es un avance sustantivo que el instituto ha logrado en estos años. Y precisamente también en ese tema cartográfico y de toda la gestión que tiene que ver con geografía, uno de los trabajos muy importantes que realizó el Instituto Geográfico fue complementar todo lo que es la red geodésica. Contémosle un poco a la gente qué es la geodesia y para qué, cómo es que nos ubicamos con eso. Seguramente muchos colombianos hemos visto por allí algunos topógrafos o algunas personas con algunos elementos tratando de mirar ciertos puntos. Y todos conocemos de una u otra forma lo que popularmente llamamos los croquis, los polígonos. Esas redes geodésicas o esa red geodésica, que además va conjuntamente, por ejemplo, con Ingeominas, va a poder, el Instituto Geológico va a poder ensanchar esos puntos de red, es lo que permite que podamos trazar con mayor precisión los polígonos. Y al trazarlo de esa forma, significa que estamos ubicando como corresponde esas áreas municipales, departamentales o esas áreas de terreno que se están midiendo, pero también la posición de Colombia en el planeta. O sea, es una mayor georreferenciación, con mayor precisión. Tal cual. Así es. Pero también todos estos elementos son súper claves para un tema que hoy en día cobra vital importancia, y es el tema de tierras, a propósito del punto 1 de La Habana. En ese sentido, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha entregado una serie de insumos a una serie de entidades del país y a los jueces de la República para eso. ¿Cuál es el papel del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en este tema de tierras? Lo primero, señalar que queda uno con la satisfacción que las instituciones judiciales, la Corte Constitucional especialmente, ha blindado los acuerdos. Porque, como bien lo dice alguna publicidad que uno ve por la televisión, más de 50 años en guerra y apenas llevamos un año intentando hacer la paz. Y siempre se dijo, consolidar la paz, lograr que el posconflicto funcione, sin duda alguna, es más difícil que la guerra. Es más fácil hacer la guerra, sin duda. Y este tema de la tierra no en vano fue el primero que se evacuó cuando se sentaron las comisiones negociadoras a trabajar sobre el proceso de paz. Y hay coincidencias. El origen del conflicto está justamente allí. Y aquí hay un territorio que no habíamos podido, que todavía no hemos podido determinar con exactitud. Por ejemplo, si preguntan cuántos baldíos tiene Colombia, todavía el Estado colombiano tiene un vacío allí porque no tenemos con la precisión, y eso es justamente lo que pretendemos hacer con el barrido predial que se va a hacer una vez los estándares del catastro que elaboró el IGAC sean avalados y que ejecutó planeación, sean avalados por parte del instituto
y que podamos hacer ese barrido por todo el país. Poder determinar también la vocación de la tierra en Colombia, para qué es que sirve, cuáles son las áreas productivas, cuáles son las áreas de carácter ambiental, como lo dije al comienzo, y esto es transversal para todo lo que se quiere hacer en el país. Tenemos que identificar, tenemos que actualizar el catastro rural. Tenemos una desactualización de más del 70% en el catastro rural y esto se debe en parte también a que durante muchos años no se pudo entrar al territorio para poder determinar cuáles eran esas áreas que había que catastrar. Continuamos mostrando la gestión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi a través de esta emisión de IGAT TV, Mapeando un Nuevo País. Otro de los insumos importantísimos que tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es la gestión del conocimiento, el trabajo que se realiza a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi desde la parte de investigación que tiene que ver con el CIAF. ¿Cómo ha operado esto en estos últimos 5 años? ¿Cuál ha sido el aporte que le ha entregado esta área de investigación al país? Esa es una apreciación importante, Maribel, porque es que recordemos que el instituto no nació con el catastro, ni para hacer catastro exclusivamente. El instituto nace en 1932, luego del conflicto con el Perú, con el propósito de tener la cartografía y la geografía en sus exactas dimensiones. En 1935 se funda el Instituto Geográfico y Militar, se le da esa connotación militar, que luego es civilista, y toma el nombre de Agustín Codazzi, que fue ese célebre cartógrafo que en estos programas tanto se ha hablado de él. Entonces, en esta última etapa, lo que hemos querido, después de recoger toda esta experiencia, después de recoger lo que el gobierno nacional ha trazado como políticas de Estado, en el sentido de poder visibilizar mejor el territorio, identificar el territorio y demás, es volver a la geografía con todo el énfasis, volver a la geodesia, volver a la cartografía. Y esto significa necesariamente investigación. Esto necesita que aquí nosotros nos dediquemos mucho más al tema de investigación. Podríamos ser un instituto casi que exclusivamente para los temas de investigación, pero la nomenclatura que tiene la función pública del Estado no nos lo permite porque prestamos algunos servicios. Entonces, sin detrimento de ello, vamos a hacer girar esa reforma del IGAC en los temas de investigación. Nosotros estamos inscribiendo una propuesta de reforma para que se adelante y se dé un giro y se devuelva a los orígenes de la geografía, de la cartografía, de la geodesia y, por supuesto, el catastro allí inmerso, porque el catastro es un elemento de todo ese tren que es la geografía. Esta información que maneja el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, doctor Juan Antonio, es muy importante, precisamente, entre otras cosas, para los planes de ordenamiento territorial. Pero esta información que tiene el instituto ya está abierta para todos, o sea, ya es accesible a todas las personas que lo requieran y de las instituciones. No solamente es accesible, sino que nosotros hemos ofrecido nuestra colaboración, nuestro apoyo técnico en esas materias. También para los temas de actualización. Recordemos, por ejemplo, que nos hemos encontrado con estatutos tributarios que no consultan la realidad de los departamentos, de los municipios. Entonces, por eso se han presentado dificultades muchas veces cuando los prediales llegan excesivamente altos, porque la regla de oro es que cuando un municipio se actualiza, inmediatamente se debe revisar ese estatuto tributario. Lamentablemente el tiempo ya se nos está terminando, doctor Juan Antonio Nieto, pero no quiero terminar sin que en sus palabras le cuente al país cuál es el legado que deja usted en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la construcción de lo que viene. A través de todos estos programas, y de este especialmente, hemos hecho un compendio, un recorrido muy sucinto de los logros o de los avances que hemos venido teniendo. Pero eso, si se quiere, son temas que nos corresponde hacer, lo hicimos nosotros, lo hicieron mis antecesores y lo tendrán que seguir haciendo mis predecesores. Pero quizás el legado importante va referido a esta última parte que mencionábamos, regresar, devolver al Instituto Geográfico Agustín Codazzi a los temas
de la investigación, de la gestión del conocimiento. Aquí nosotros tenemos un centro de investigación, nosotros tenemos programas y proyectos inscritos en Colciencias y esto nos da a nosotros la categoría de investigadores y creo que aquí hay datos, hay información privilegiada para el país, transversal, para que se nutran todas y cada una de las instituciones del Estado colombiano. Creo que ese es un legado y dejar allí una estructura funcional, porque durante estos años hemos venido manteniendo aproximadamente desde 2009 una estructura muy disfuncional que ha hecho que el instituto no pueda desplegar mejor toda su capacidad técnica como nos gustaría tenerla. Puesto en blanco y negro, el catastro, por ejemplo, hablando del multipropósito, y elevándolo a la categoría de política pública, creo, Maribel, que son 2 o 3 de los grandes legados que esta administración, no solo de Juan Antonio Nieto al frente del IGAC, sino del presidente Juan Manuel Santos, le deja al país en estos últimos años. Muchísimas gracias, doctor Juan Antonio Nieto Escalante, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Como vimos, el instituto hace muchísimas cosas en este país, tiene demasiados insumos para la construcción de lo que viene en el futuro y no debemos olvidar que el instituto es la geografía de Colombia. Muchísimas gracias.